que hacemos un vídeo de primera. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Has podido saludar y todo? Sí, ya tengo que mirar el suelo. Sí, es que estamos preparando una ruta y bueno, no sé si se aprecia, pero está nevando. Y vamos a contaros una cosa, un geoconsejo, pero un geoconsejo un poco especial. Bueno, pues hemos hecho una paradita, ha dejado un poquito de nevar y vamos a hablaros de esta nueva sección de geoconsejos. En realidad no es una nueva sección, es una subsección que vamos a llamarlo algo así como edición HQ, porque son los consejos que nos manda HQ habitualmente, los publican en su blog, en el blog de geocaching, que os dejamos aquí abajo para que lo podáis consultar, y periódicamente, normalmente una vez al mes aproximadamente, uno de sus posts consisten en consejos que nos dan a los geocaches pues para practicar el geocaching. Suelen ser consejos sencillitos, sobre todo para gente que empieza, a veces no, a veces son un poquito más para gente más iniciada en el juego, pero en cualquier caso lo que vamos a hacer no es comentaros estos consejos, porque los tenéis ahí y os podéis suscribir al blog fácilmente, sino daros nuestra opinión personal sobre algunos de estos consejos, porque algunos son un poco de risas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En español salió el 2 de enero, esto lo publicaron en diciembre, porque precisamente se titula Consejos para cumplir tus objetivos de geocaching en 2024. Un titular muy bueno para cuando empieza el año. Y bueno, ¿cuáles son estos 3 consejos que nos dan? No voy a leeros todo el post porque lo tenéis ahí abajo, como os decía. Los titulares. 1. Plantéate objetivos asequibles. Vale, un poco de cajón, ¿no? Un poco de cajón, ¿no? Obvio. El segundo, enfoca tus objetivos en tus partes favoritas del geocaching. También pues un poquito de cajón, ¿no? Sí. No me lo digas. Obvio. Y el tercero, encuentra un buen geoamigo. Eso está bien. Eso está bien. Eso me gusta. Efectivamente. Pues sí, los 2 primeros son un poco de cajón, ¿no? Claro. No necesitamos ese consejo. Ya, si tienes 2 dedos de frente, pues se te ocurre a ti. No hagas un geocaching que no puedes conseguir. Claro. Es decir, es frustrante si te dedicas a buscar cachés de terreno 5 y no tienes pues ni la preparación ni el material necesarios. Claro. Cachés de una dificultad muy grande si no tenemos experiencia y nos cuesta mucho encontrarlos. Pues no los encontraremos y nos frustraremos. De cajón. Y lo segundo, que es enfocar tus objetivos a las partes favoritas del geocaching. Pues claro. También. A nosotros que nos gusta más salir al campo, pues los urbanos los dejamos un poco de lado. Claro. Es que me gusta más el campo. Disfrutamos más en este tipo de geocaching que en el otro. Pues dedica más tiempo a ese tipo de cachés. Normal. Pero el tercero sí que es un buen consejo. Es lo de encontrar un buen geoamigo. Es muy normal que cuando empezamos lo hagamos en solitario, porque pensamos que todos los geocaches son unos frikis muy raros a los que no queremos conocer. Pero luego descubres que son gente tan normal o tan rara como nosotros y con la que os vais a llevar muy bien. Y entonces, si encuentras un grupo de amigos con el que practicar geocaching, lo vas a pasar mucho mejor que en solitario. Está muy bien practicar geocaching en solitario, nosotros lo hacemos de vez en cuando, nos divertimos, pero la parte social del geocaching es importante. Sí. Por eso nuestro consejo añadido a este de HQ es que para conseguir un buen geoamigo lo que hagas es ir a algún evento, porque en los eventos es donde conoces a todos los geocaches que hay por tu zona. Y ahí es donde vas a hacer las amistades necesarias pues eso, para tener un buen geoamigo. Y aparte de estos 3 consejos que nos da HQ en su blog, también nos ha enviado a principio de año un consejo a través del correo electrónico. Que el consejo es, si quieres una forma simple de que disminuya la cantidad de tiempo que gastas ayudando a otros geocaches para que encuentres tus cachés, considera añadir una foto spoiler. Y te explican cómo publicar una foto spoiler por si no lo sabías. A ver, efectivamente, una foto spoiler siempre ayuda al buscador, pero tener en cuenta, y este es nuestro comentario al respecto, que publicar una foto spoiler como propietarios es algo opcional. Sí. Nosotros normalmente no nos gusta publicar fotos spoiler porque estropea un poco el disfrute de la búsqueda. Claro. Que es lo que a nosotros nos gusta. Damos pistas, eso sí, podemos poner pistas de texto que te indican un poco por dónde tienes que buscar o el qué, y luego ya sabéis que tenéis otras pistas que están en el listado, eso lo tenemos en nuestro vídeo sobre cómo buscar un caché, y entonces pues no solemos publicar spoilers. Al grano, el publicar una foto spoiler es algo que depende del propietario. A unos les gusta y a otros no.
Y lo que es importante es que sepáis que si el propietario no ha publicado una foto spoiler, es muy posible o muy probable que sea porque no quiere hacerlo. Claro, muchas veces está relacionado con la dificultad del caché. Claro. Porque está muy bien camuflado o mimetizado en el medio. Entonces no pone la foto precisamente para darle dificultad. Exactamente. Entonces no se la pongas tú. Así que tener en cuenta eso y no publiques tú spoilers en tus registros si no lo ha hecho el propietario. Si queréis publicar una foto spoiler, preguntarle al propietario y decir, oye, perdona, veo que no has puesto una foto spoiler, ¿te importa que lo haga yo? A lo mejor te dice, pues sí, porque no se le ha ocurrido. O lo mismo te dice, no pongas foto spoiler porque no quiero que las haya. Claro. Así que, bueno, eso, no lo hagáis por vuestra cuenta sin contar con el propietario. Efectivamente. Bueno, pues esos han sido los consejos edición HQ de este mes. Cada vez que publiquen un nuevo geoconsejo HQ, pues haremos un vídeo parecido al estilo con nuestros comentarios al respecto, y además así estáis al día de esos consejos que publica HQ si no queréis estar suscritos al blog o recibir los correos electrónicos. Así que nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Adiós.